contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos, al ver brillar el sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos acercamos a celebrar esta Eucaristía en el domingo quinto de Pascua, pidiendo perdón al Señor por nuestras faltas para que Él nos disponga de mejor forma a celebrar esta Santa Misa. Tú que al resucitar renuevas todas las cosas. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a transformar el mundo. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Elevemos nuestro canto de gloria a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Espíritu Divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos,
Pero todos le tenían desconfianza, porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con la obra y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestras conciencias nos reprochen algo. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conocemos todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Sus mandamientos es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía.
Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que escuchamos, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra el inicio de la actividad de Pablo, o Saulo, que era aquel que se convirtió al Señor y se transformó en un misionero, el apóstol de los gentiles. Cómo fue a Jerusalén, se trató de reunir con los apóstoles, con los discípulos de Jesús, cómo dudaban mucho de él porque él había sido un perseguidor de cristianos, y después se transforma en alguien que comienza a predicar el Evangelio y en un misionero que va recorriendo distintos lugares y llega incluso a la ciudad de Roma. Y así él, podríamos decir, fue un misionero muy fructuoso, que dio muchos frutos, que su predicación fue recibida por mucha gente y a la vez vivió muchos desvelos, muchas situaciones muy complicadas. En la carta a los Gálatas él dice que naufragó varias veces, que fue azotado, que fue encarcelado, que fue maltratado, en otras partes recibido mejor, etcétera, etcétera. Pero al final él fundó varias comunidades cristianas en el mundo antiguo y podríamos decir que fue un apóstol, un misionero que dio muchos frutos. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasó en Pablo? Porque resulta que antes de esta conversión él era un perseguidor de cristianos. Iba hacia Damasco a perseguir cristianos para encarcelarlos, porque consideraba que los cristianos eran gente que había que encarcelarlas, que estaban haciendo mucho mal, según su pensamiento. Pero algo pasó en él que tuvo un cambio radical. Y efectivamente, yendo a Damasco, él se encontró con Jesús. Y al encontrarse con Jesús le cambió la vida totalmente. Él se dio cuenta que estaba equivocado. Y tuvo la flexibilidad y la apertura de corazón y de mente como para cambiar, hacer una modificación. Y al cambiar empezó a dar fruto. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que a uno lo ayuda para dar frutos? Para dar frutos en la vida. En primer lugar, uno podría preguntarse también, bueno, ¿cuáles son los frutos convenientes en la vida? Hay algunas personas que de repente dicen, no, pues para mí una vida fructuosa, que sirve, que vale la pena, es cuando gano mucho dinero. Hay algunos que viven para eso. Otros por una ideología. Otros por tener más poder o más fama. Habrán distintas características o distintos objetivos para mucha gente en la vida, pero el tener más fama, más poder o más dinero no es algo que a uno lo reafirme como persona. Esos son instrumentos que pueden ayudar, pero uno no consigue una vida plena con eso. ¿Cuáles son los frutos que realmente uno puede encontrar, que realmente son los que nos ayudan? En la segunda lectura escuchábamos un texto de la primera carta de San Juan y dice, el que cumple sus mandamientos permanece en Dios. Y su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. El gran racimo de fruto que todo ser humano puede dar en su vida, y para eso uno no necesita ser ni rico, ni pobre, ni tener mucho poder o poco poder, es el amarse a los demás, amar a los demás como uno se ama a sí mismo. Nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. Ese es el gran fruto. Y uno dirá, bien, sí, amar a las cosas, a las personas que uno quiere, uno lo entiende. Amar a la familia, uno lo entiende.
Pero amar a otras personas que yo no conozco, o que me han hecho mal, o que me caen mal, o simplemente las veo como lejanas, ¿cómo hacerlo eso? ¿Cómo poder amar? Y ahí podemos ver que el Evangelio nos trae esta imagen de que Jesús, Él dice, yo soy la vid verdadera. Esta es una metáfora. Una metáfora quiere decir que es como un cuadro en que todos los elementos que lo componen tienen un valor simbólico. Y esta metáfora de Jesús como la vid verdadera, y usted dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos que dan fruto, este cuadro, que son elementos simbólicos, nos permite entender cómo nosotros podemos andar en la vida para dar fruto. ¿Y cuáles son los elementos que componen este cuadro? Son 4 elementos de la metáfora. Primero, que hay un viñador, que es el dueño de la viña. Después está la vid, que es la planta de donde después surgen los sarmientos. Después están los sarmientos y por último los frutos, los racimos de uva. El viñador es Dios Padre, que es el dueño de este gran cultivo de la vid y que actúa e interviene en esta viña podando. Dice el texto, mi Padre es el viñador, Él corta todos los sarmientos y al que da fruto, al sarmiento que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Y cómo realiza la poda? Con la palabra que Él da. Y la palabra es Jesucristo, es el verbo de Dios. Es la palabra de Jesucristo que nos va a nosotros configurando de mejor forma para que realmente demos fruto. Después está la vid, que es la planta central que echa sus raíces en la tierra y después se extiende en los sarmientos. Esa vid es Jesucristo, el Señor, que con su savia y con el agua que recoge la tierra reparte en los sarmientos. Los sarmientos somos nosotros, que estamos insertados en la vid. Y si estamos bien insertados, realmente vamos a dar fruto. Y los frutos, evidentes, son las obras de caridad, es lo que nosotros dejamos a la humanidad, es lo que dejamos a nuestra familia, es lo que dejamos a nuestro trabajo, es lo que realmente podemos decir, yo por esto voy a ser valorado, no por el dinero, no por la fama, no por el poder, sino justamente por los frutos de caridad, aunque sea en los ámbitos pequeños que habitualmente nos desenvolvemos. Pero para dar fruto tenemos que estar insertados en la planta central que es Jesucristo. Y ahí nos damos cuenta que todo el bien que nosotros podamos hacer, toda la bondad que podamos realizar, toda la justicia que podamos hacer, en el fondo es proyección de lo que Jesucristo ha hecho. Si nosotros vemos qué es lo que Jesús hizo, cuál fue su predicación, todo apuntaba a vivir en el amor. Amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor a los demás como a nosotros mismos. Él es la fuente del amor verdadero. Y si estamos unidos a Él, entonces nuestra vida va a ganar en caridad, en justicia, en paz, en bondad. Es justamente lo que nosotros necesitamos hoy en nuestro país, que vemos que están todos peleados, todos echándose la culpa unos de otros. Y nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo poder ayudar a esto? En la medida que todos podamos estar enraizados o insertados en la persona de Jesús. De hecho, San Pablo, este personaje del cual hablábamos al inicio, en la carta a los romanos dice una expresión muy bonita. Nosotros, los cristianos, por el bautismo hemos sido injertados en la persona de Jesús. Injertados, es decir, nos constituimos una sola gran planta con Jesucristo el Señor, de donde surge esta capacidad de amar hacia todos nosotros y que nos permite realmente dar fruto. Sigamos entonces esta celebración agradeciendo al Señor que con su palabra nos ilumina, especialmente en este tiempo pascual, que nuestras celebraciones son presididas por el cirio pascual que expresa justamente a Cristo resucitado, luz de la vida, y que nos permite vivir de una forma distinta y novedosa. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Los invito a que continuemos nuestra celebración rezando juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Manifestemos ante Dios nuestras intenciones, sabiendo que Jesús transmite al Padre lo que nosotros con confianza entregamos en sus manos. Pidamos en primer lugar por toda la Iglesia, particularmente por el Papa Francisco, por sus necesidades, por sus proyectos, por su labor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos al Señor también por todos nosotros, los bautizados, los cristianos, para que podamos vivir siempre unidos a la persona de Jesucristo y así poder dar muchos frutos en nuestra vida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Podemos presentar otras intenciones. Por quienes más sufren a causa de enfermedades, por este problema de la pandemia, por los que han perdido su trabajo, para que el Señor con su Espíritu les fortalezca, les anime y también les dé esperanza y confianza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, para que el Señor les dé las fuerzas que ellas necesitan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y también pidamos por nuestros familiares y amigos difuntos y por aquellos que han fallecido en medio de esta pandemia del COVID-19, para que el Señor los reciba en su reino. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Recibe, Padre Santo, nuestra oración que te presentamos a través de la intercesión de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más
que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerde, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En familia podemos compartir un saludo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Dios rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un feliz domingo. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en
el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba el corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar tu voz.